vamos a hablar de cinética química, ¿de acuerdo? Cinética química. La palabra cinética ya nos viene un poco a la mente lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de la velocidad de las reacciones, ¿de acuerdo? Tenemos que estudiar con qué velocidad se producen las reacciones en función de distintos parámetros. Si vosotras pensáis en qué factores pueden influir en la velocidad de una reacción, si os ocurre algo, nosotros, cuando se produce una reacción, entendemos que tenemos unos reactivos, ¿de acuerdo? Reactivo 1 más reactivo 2 y se van a producir unos productos. Producto 1 y producto 2, por ejemplo. Es cierto que solo puede haber solo un producto, ¿de acuerdo? Como una oxidación, lo que sea. ¿Qué factores creéis que pueden afectar a la velocidad de una reacción? ¿Hay algunos factores que entendáis que son lógicos y que los podáis intuir? El tiempo es lo que vamos a estudiar, ¿vale? Pero ¿qué factores pueden influir? Primer factor que puede influir, tiene mucho sentido, es la temperatura. Cuando nosotros mezclamos leche con colacao, por ejemplo, ¿vale? Es una disolución, no es una reacción en sí, pero sí podemos intuir fácilmente, se puede visualizar fácilmente que cuando esa leche está caliente es más fácil que el colacao se disuelva, ¿verdad? Por lo tanto, lo primero que puede influir es la temperatura. Lo segundo que puede influir es la concentración. Cuando nosotros tenemos estos están mucho más concentrados, al fin y al cabo cuando se produce una reacción lo que tiene que ocurrir es que las moléculas de los reactivos se separen, se disocien, por ejemplo, como estudiamos haciendo el ciclo de Born-Haber, ¿verdad? Se disocien ¿para qué? Para volverse a unir de otra manera y producir esos productos. Entonces, si las concentraciones son mucho más altas, ¿de acuerdo? Va a haber muchos más choques entre esas moléculas, igual que ocurre con la temperatura. Al ser la temperatura más alta hay más choques y al producirse más choques se van a producir más enlaces, ¿verdad? O sea que hay ciertas cosas que podemos intuir, ¿vale? ¿De qué más va a depender? Va a depender de nuestros coeficientes, coeficiente 1, coeficiente 2. Cuanto mayores sean esos coeficientes, mayor será la velocidad de cada uno de ellos por separado, ¿vale? Entonces ya entendemos que por separado ocurre algo que lo vamos a llamar órdenes parciales, ¿vale? Y en conjunto ocurre algo que va a ser los órdenes totales, ¿de acuerdo? Existen diversos factores, ¿vale? Entendemos también que si la presión es más alta, la velocidad aumentará. Tiene sentido, ¿verdad? Si el volumen es más pequeño, si yo tengo en este aula una molécula de metano y otra molécula de un alcohol que se quieren unir, en todo este aula, si yo solo tengo dos moléculas, van a tardar bastante en encontrarse, ¿verdad? Sí, pero si voy disminuyendo el volumen hasta tener un volumen súper pequeño, esa reacción se va a producir con mucha más facilidad, ¿verdad? Así que también van a influir ese volumen, va a influir la presión. ¿Qué más cosas pueden influir? Hablaremos de ellas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a empezar planteando simplemente esto. Nos dice, la cinética química estudia la velocidad a la que se producen las reacciones químicas, los factores que la modifican y el mecanismo. El otro que se me vino y se me fue. Un catalizador. Un catalizador es algo, bueno, vamos a decir que es algo que permite que esa reacción se produzca con mayor facilidad. Puede ser el entorno, puede ser el ambiente, puede ser algo que ni siquiera reaccione, ¿vale? Porque ni siquiera reacciona con ellas, pero sí que lo facilita, ¿de acuerdo? Facilita esa velocidad. Nos dice a través del cual los reactivos se transforman en productos. Para esto vamos a tener una fórmula. Ahí a la derecha podéis ver cuál es la fórmula con la que vamos a trabajar. Dice, se denomina velocidad de reacción a la rapidez con la que varía la concentración de una sustancia con el tiempo. Como veis, esas dos fórmulas son poco intuitivas, tienen un montón de mierda por el medio, ¿verdad? Así que realmente no son las que vamos a utilizar. Veremos abajo cuál es la que vamos a utilizar. Nos dice la velocidad de una reacción química homogénea depende de la concentración de las especies que reaccionan y de la temperatura, ¿vale? Eso es lo básico. La ecuación que nos relaciona la velocidad con las concentraciones de las sustancias que intervienen se denomina ecuación de velocidad para la reacción dada. Para una reacción general, A más B para dar C más D, la ecuación de la velocidad puede escribirse de la siguiente manera. Es decir, ¿cuál va a ser la ecuación de nuestra velocidad? La velocidad va a ser igual a una constante por la concentración del primer reactivo elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración del segundo reactivo elevado a su coeficiente estequiométrico. Nosotros, si utilizamos esta fórmula, veremos que tenemos alfa
A más beta B para dar C más D. ¿Os dais cuenta? Nuestros coeficientes estequiométricos, eso van a ser nuestros coeficientes estequiométricos, ¿de acuerdo? Los coeficientes estequiométricos van a elevar a nuestras concentraciones. Recordad que cuando escribíamos algo entre corchetes quería decir que era una concentración. En nuestro caso va a ser concentración molar. Recordad que la molaridad es una concentración y es igual a moles partido volumen de disolución en litros. Esa es nuestra concentración, ¿verdad? Siempre molaridad, siempre moles y siempre litros. En este tema tenemos parte teórica, que es interesante, es bonita, y parte práctica, que no resulta demasiado difícil si entiendes el funcionamiento. ¿Vale? Nos dice, de los exponentes deducimos experimentalmente no tiene que ver con los coeficientes de la ecuación ajustada. Se dice que la reacción es de orden alfa respecto de A y de orden beta respecto de B. Es decir, esos son los órdenes parciales de cada una de ellas. El orden global de la reacción, orden global, será alfa más beta. ¿Vale? Orden global de la reacción. Más cosas que tenemos que estudiar. Nos dice, el orden de reacción no tiene por qué coincidir con el número de moléculas que forman parte en el proceso, lo que se denomina molecularidad, ya que este es un concepto teórico, mientras que el orden de la reacción es algo que se determina de forma experimental. De aquí podemos concluir que vamos a trabajar con experimentos. Ahora veréis en los ejercicios, esas tablitas que tenemos en la página 2 y 3 nos habla de experimentos. Mirad, si pasáis a la cara 2 y a la cara 3, ahí tenemos diversos experimentos a través de los cuales vamos a calcular constantes, podemos calcular concentraciones, podemos calcular velocidades. En función de lo que nos den, podemos calcular siempre los otros parámetros, ¿vale? Ese sería como el segundo tipo de ejercicios, más o menos. El primer tipo serían ejercicios teóricos. Tenemos la velocidad de la reacción. Muy importante, la velocidad se mide en mol partido litro por segundo. Y esto es impepinable. Tiene que ser así obligatoriamente. Lo que quiere decir que a lo mejor esto tiene unas unidades y esto tiene otras unidades. Vamos a aprender a obtener las unidades de la K, que generalmente son las que nos piden. Y todo ello a partir de que sabemos que la molaridad siempre es mol partido litro partido segundo. ¿De acuerdo? Perfecto. Constante de la velocidad. Esa formulita de abajo no la vamos a utilizar. No aparece en EBAU. Si aparece en clase, pues hablamos de ella, ¿de acuerdo? En general no la vamos a utilizar. Es en la que tenemos el factor de frecuencia, la constante de los gases R, que ya no es... ¿Cuánto era antes R? 0,082, ¿verdad? ¿Os acordáis? Pues ya no tiene ese valor porque trabajamos con otras unidades. Ahora es 8,31, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si lo hacéis, lo haremos. En general, no se utiliza, ¿vale? En EBAU no es una fórmula que suele aparecer para nada. Pasamos para la página de atrás. La parte de arriba nos cuenta que Arrhenius, las reacciones se producen debido a los choques entre moléculas. Bueno, ya lo hemos hablado. Teoría de las colisiones y teoría del complejo activado nos lo pueden preguntar en clase, ¿vale? En EBAU tampoco es común, en clase sí, porque hacemos exámenes más pequeños, ¿vale? Normalmente cinética aparece junto a equilibrio, el examen suele ser de esas dos cosas, dependiendo un poco del tiempo, pero normalmente cinética y equilibrio, que es el siguiente tema. Me interesa el cuadradito de abajo, donde nos dice la velocidad de reacción depende. ¿De qué depende la velocidad de reacción? Si os dais cuenta, lo hemos comentado ya. Habíamos visto antes que nos decían que la velocidad dependía, en algún sitio nos decía un par de cosas. Antes nos hablaba de la concentración y la temperatura, ¿veis? Y ahora ya nos hablan de más cosas. Nos dice de la temperatura, ya que aumenta la velocidad media de las moléculas y el número de choques, ¿vale? Necesitan chocarse para formar nuevos enlaces. De la concentración de los reactivos, como esta decrece a medida que va progresando la reacción, se consumen, la velocidad de la reacción directa disminuirá con el tiempo. Es decir, la velocidad no siempre es la misma. Porque claro, al principio tengo mucha concentración, ¿verdad? Pero una vez que se van formando productos, la concentración de aquí va disminuyendo. Por lo tanto, la velocidad de la reacción también va disminuyendo. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí?
En el caso de reacciones en fase gaseosa, los cambios de presión y volumen van a tener mucha influencia. ¿Veis? Ya metemos más valores aquí. Presión y volumen. Claro, en el caso de dos sólidos, pues la presión y el volumen pues nos dan igual, ¿vale? En la velocidad de reacción, ya que una disminución del volumen provocará un aumento de la concentración. Al disminuir el volumen, disminuiría la disolución, por así decirlo, así que habría más cantidad de soluto, si lo comparamos con disoluciones, ¿verdad? Perfecto. De la naturaleza de los reactivos, ya que las energías de activación dependen del tipo de enlace entre átomos, es decir, no va a reaccionar igual de rápido un magnesio que un calcio o que otro elemento, así que dependiendo del tipo de elementos, y del grado de división de los reactivos. Aquí es donde entraría la entropía y la entalpía. Si los reactivos son sólidos y están finamente divididos, se aumenta la superficie de contacto, favoreciendo la reacción. Por esta razón, las reacciones se realizan normalmente con los reactivos en disolución, no en fase sólida. ¿De acuerdo? Las reacciones se van a realizar normalmente en fase gaseosa o en fase líquida. De esa manera es de la que podemos entender que todas las moléculas están en total contacto con las demás. Porque si yo tengo una piedra, efectivamente la parte de fuera estará en contacto con el oxígeno del aire, por ejemplo, y se podrá oxidar, o un trozo de metal, pero la parte de dentro no. Entonces, si yo consigo poner ese sólido en disolución, sí que conseguiría un contacto directo, ¿verdad?, entre todas las moléculas. Perfecto. Nos van a preguntar una serie de cosas de este tipo. Y en la parte de abajo de la derecha nos habla de los catalizadores. Obviamente la teoría que os van a dar en clase va a ser más extensa que esto. Es lógico, ¿vale? Esto es un resumen. Ya os daré todos los resúmenes de esta página, que es FiskyWeb, me parece que serán estos. Ya os iré dando todos. Porque para arrancar un tema siempre está genial porque te pones en situación de todo lo que ocurre. Luego ya, pues las pequeñas cosas de teoría, pues hay que estudiarlas más en profundidad. Y nos habla sobre los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que incluso en cantidades muy pequeñas modifican la velocidad de una reacción química sin sufrir ellas mismas ninguna alteración química permanente. Es decir, yo introduzco un nuevo compuesto químico, ¿de acuerdo?, que no va a reaccionar con los reactivos que yo tenía, ¿vale? H2SO4, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ¿vale? Siempre van a ser más o menos los mismos, van a ayudar a que se realice esa reacción, pero no van a influir, no van a reaccionar con los reactivos. Es curioso, pero no van a reaccionar. Dice, los catalizadores positivos suministran un cambio de reacción alternativo al facilitar la formación de un complejo activado con menor energía de activación. Vale. Los catalizadores negativos actúan bloqueando los centros activos de los reactivos. Esos son retardadores. ¿De acuerdo? Entendemos que los catalizadores aumentan y los retardadores retrasan esa velocidad. Pero también se pueden llamar catalizadores positivos los que aumentan y negativos los contrarios, ¿de acuerdo? En las reacciones químicas de sistemas biológicos, los catalizadores se denominan enzimas y el proceso catálisis enzimática. Eso lo dejamos absolutamente para biología. Lo cuento aquí para que relaciones un poco una cosa con la otra. Va a haber muchas relaciones entre biología y química el próximo año, pero eso no nos influye. Simplemente lo comenta, ¿de acuerdo? Perfecto. Eso leído. Vamos a hacer ejercicios, ¿vale? Los ejercicios. Es que os diría que el 100% de los ejercicios que se hacen en bachillerato desde el minuto 1 pueden ser de BAU. Ya lo habéis estado viendo con la primera parte teórica. Es que desde el día 1 ya estás haciendo cosas que pueden entrar en la BAU, ¿de acuerdo? No lo mismo en otras asignaturas, que al principio hace falta mucha introducción. En inglés, pues a lo mejor estáis 3 meses o 2 meses haciendo cosas que después en EBAU no van a entrar, ¿de acuerdo? Por eso hace falta enfocarlo todo mucho a la EBAU también desde el principio. De hecho, aquí al final veis ejercicios que son de BAU, ¿de acuerdo? Y ya veréis que son iguales que los primeros, pero bueno, siempre me gusta daros algo de BAU porque así veis que es verdad, ¿vale? Y ya sacaremos algún examen que sea de Castilla y León también. Ejercicio número 1, o primeros ejercicios. ¿Cómo nos van a hacer estas preguntas? Nos dicen, en la reacción, como siempre, os hago yo uno, os dejo que hagáis otro similar. Os hago yo otro, hacéis otro similar, ¿vale? En la reacción N2, en estado gaseoso, más 3H2 en estado gaseoso, nos va a dar NH3 en estado gaseoso. Esto no hace falta que lo copiéis. Bueno, como vosotras queráis, pero no lo copiéis mientras yo lo hago porque si no, la liamos, ¿vale? Nos dice que tenemos esta reacción y que en un momento dado el hidrógeno está reaccionando a una velocidad, de 0,09
mol, litro, segundo. Recordad que esto siempre es así, ¿vale? Esa es la velocidad. Daros cuenta que pone litro a la menos 1, segundo a la menos 1, para ponerlo todo en la misma fila y no poner fracciones, ¿verdad? Pero así queda mucho más bonito. Y os aconsejo que lo pongáis así porque después para deducir algunas unidades vamos a tener que pasar cosas multiplicando, cosas dividiendo, y mejor si lo vemos rápidamente. Y nos dice, calcula la velocidad a la que está reaccionando el nitrógeno. Dejamos los ejercicios, no los miramos, ¿de acuerdo? Daros cuenta de lo siguiente. Hemos dicho que uno de los factores que influía en la velocidad parcial de cada uno de ellos era el coeficiente estequiométrico que lo acompañaba, ¿verdad? A mayor coeficiente estequiométrico tendré más moléculas. Si yo aquí tengo N2 es que tengo una molécula de N2, ¿verdad? Si yo aquí tengo 3H2 es que tengo 3 moléculas de H2. De forma que si de N2 tengo 1000, de H2 tendré 3000. O 1.000.000, 3 millones, ¿verdad? Tengo 3 veces más, que es lo que me dice una reacción. No el número, sino la proporción, ¿vale? Así que si esta reacciona 3 veces más rápido que esta, que tendría un 1, ¿verdad? Y la velocidad del H2 es 0,09, ¿cuál va a ser la velocidad de N2? 0,03. Punto final. Esto es lo primero que tenemos que empezar a entender. Si esto tiene un 3, va a ser 3 veces mayor a la que tengamos de N2. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ¿qué velocidad tendrá esta? 0,03 mol partido litro por segundo. Otra cosa, este mol partido litro por segundo, si os dais cuenta, mol partido litro por segundo. Si os dais cuenta, mol partido litro es molaridad, ¿vale? Que hay gente que le gusta ponerlo así, así que sería molaridad partido segundo. A mí me parece muy feo porque me resulta incómodo. La realidad es la misma, evidentemente, ¿vale? Pero resulta un tanto incómodo, ¿vale? Así que nos olvidamos y lo ponemos como mol partido litro por segundo. ¿Qué más cosas nos van a pedir? Nos dice en el apartado B, determina con qué velocidad se forma el amoníaco. No lo sabemos hacer así a simple vista, ¿no? Sí. Muy bien, esa es la idea. Es 0,06, porque si yo sé que por cada uno es 0, yo sé que por cada uno es 0,03, ¿verdad? Pues si tiene un 3 será 0,09 y si tiene un 2 pues será 0,06. Pero efectivamente tendremos que hacerlo por un factor de conversión. ¿Cómo establecemos este factor de conversión? Decimos 0,09 mol de H2 partido en litro por segundo por cada 3 mol de H2, 2 mol de NH3. ¿Estamos de acuerdo? De esta manera, esto se mira con mol de H2 y me quedará mol ¿de qué? De NH3 partido litro por segundo. 0,09 por 2, 0,18 entre 3, 0,06. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Porque claro, hay muchas cosas que las vemos a simple vista y más cuando hay tantas mierdas de unidades por el medio, pero después cuando hay que hacerlo matemáticamente dices, ¿cómo se lo cuento yo esto ahora a Marta o cómo se lo cuento a Chema? ¿Vale? Que les gusta que hagamos las cosas muy concretas. Y si es por factor de conversión, pues Marta, por ejemplo, feliz. ¿Verdad? Perfecto. Entendemos esto, ¿verdad? Así que primer punto que tenemos que valorar. Cuando no tenemos más información, no tenemos constantes, no tenemos experimentos, no tenemos alfas, no tenemos nada más, ¿de qué va a depender la velocidad de cada uno de ellos? Lo primero que hablamos, exclusivamente de sus coeficientes estequiométricos, ¿vale? Punto 1. Ya veremos que hacen falta muchas, vamos a valorar muchas cosas. Perfecto. 0,03 y 0,06. Y siempre ponemos las unidades, ¿vale? Vamos a por el ejercicio número 2. Vamos a hacer unos cuantos que sean un poco distintos y después os dejo hacer. Nos dice el ejercicio número 2. Vamos a hacer esto grande. Y nos dice, considera la reacción de descomposición térmica del fosfano. Os recomiendo que echéis un ojo si tenéis por ahí la hoja que os doy siempre de nombres particulares y si no, pues ya os la daré durante el curso. Con los apuntes del curso, bien. Ajustamos. ¿Vale? Nos la dan ajustada de hecho y 6H2, perfecto. pH3, fosfano, ¿vale? Nombres particulares. Dice, considera la reacción de descomposición térmica del fosfano. Recuerdo otra cosa, una descomposición es cuando tengo una cosa y obtengo dos,
¿verdad? Si tengo dos cosas y obtengo una, ¿cómo se llama? Reacción de síntesis. Sintetizo, agrupo, ¿de acuerdo? Después, ¿qué más reacciones fundamentales tenemos? Oxidaciones, sabemos cuáles son. Que sería una reacción de síntesis también, porque tengo un metal y el oxígeno y se produce un óxido. Tenemos combustiones, que ya sabéis que es un hidrocarburo, algo con carbono, hidrógeno y puede tener algo más, oxígeno, nitrógeno, ¿de acuerdo? Pero en principio un hidrocarburo más oxígeno nos da CO2 más agua, ¿de acuerdo? ¿Qué más reacciones vamos a estudiar? Bueno, después estudiaremos reacciones redox y ácido más base es igual a sal más agua, ¿de acuerdo? Ácido más base es igual a sal más agua. Recordad que ácidos tenemos de los que tienen dos elementos, HCl, HBr, ¿de acuerdo? Diatómicos, o tenemos los otros, como el ácido sulfúrico, que tiene H, un no metal, y el oxígeno después, ¿vale? Y bases son los que tienen OH, el grupo OH, ¿vale? Hablaremos mucho sobre ácido base en este curso y veremos qué cosas tiene que cumplir para que algo sea una base. Pero en principio para nosotros el NH3 es una base, por ejemplo, pero bueno, en principio para nosotros grupos OH, hidróxido de calcio, hidróxido de berilio, lo que sea, ¿vale? Ácido más base es igual a sal más agua. Vale, tipos de reacciones. Nos dice, en un momento dado se está formando P4 a una velocidad, lo ponemos debajo, a una velocidad de 0,013, ya sabéis, mol partido litro por segundo. ¿A qué velocidad se está formando el hidrógeno? ¿Cuál es la velocidad de desaparición del pH3? Tenéis 2 minutos para hacerlo. Pensé que nos iba a pedir algo un poquito distinto, pero como no nos lo piden, lo hacemos. ¿Has comprobado que te salen? Muy bien. Si lo hacemos directamente, como este está trabajando con un 1, ¿verdad? Simplemente multiplico este por 6, ¿verdad? Y sale 0,078, si no me equivoco, y multiplico este por 4 y sale 0,052. Siempre mol litro por segundo, mol litro segundo. ¿Veis? Los niños pequeños nunca se enteran, nunca me hacen caso que los factores de conversión son muy importantes. Y es que hay gente que está en vuestro curso que todavía los factores de conversión llora. Y estás jodido. Química estás muy jodido. No sale, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Os hago el 3 y vosotras hacéis el 4. No, sí, el 3. Nos dice, para el proceso 2NO en estado gaseoso más 2H2 en estado gaseoso, ¿os dais cuenta de una cosa? Vale, de varias cosas en esta. ¿Os dais cuenta que nunca le hemos dado demasiada importancia, por no decir prácticamente nula, al hecho del estado en el que se encuentra cada uno, ¿verdad? Nunca le hemos dado mucha importancia. Yo, de hecho, veía un ejercicio, pues generalmente, si era para explicároslo, os decía, nos olvidamos si es sólido, líquido o gaseoso. Ahora ya no.
Ahora ya no, porque en precipitaciones, en equilibrio, en muchas cosas, nos interesa mucho el estado en el que está el material. Porque cuando no es estado gaseoso, la molécula, lo que sea. Cuando no es estado gaseoso, no influye en determinadas cosas. ¿Vale? Así que lo tenemos que tener muy en cuenta. Si os dais cuenta, estamos trabajando todo el rato en estado gaseoso, ¿vale? Hablaremos más adelante de esto, pero tenedlo en cuenta. Otra cosa que ocurre en esta es esto. ¿Qué coño es eso? De repente. Dos flechas. ¿Os han contado alguna vez esto? No. Cuando hay dos flechas es que, por un lado, yo he puesto en contacto óxido de nitrógeno con hidrógeno. ¿Y qué se está formando? N2 y H2O, ¿verdad? Pero es que cuando el N2 se junta con el H2O, ¿sabéis lo que ocurre? Que se forma esto y esto. ¿Os dais cuenta de esta doble implicación? Quiere decir que estas reacciones alcanzan el equilibrio. El equilibrio es el siguiente tema que tengo que decidir si lo vemos el próximo día o no, o hacemos otra cosa teórica, que era la duda que tenía respecto de hoy, y decidí hacer esto que es teórico y práctico, ¿vale? A lo mejor hacemos equilibrio, que es ligeramente más difícil, ¿vale? Y lo podemos hacer. Esto quiere decir que alcanza el equilibrio, que en algún momento estas moléculas chocan estos reactivos, se producen productos, los productos chocan, se producen reactivos, van chocando entre sí, hasta un momento en el que decimos que se ha producido el equilibrio. Hay de todo, en ese recipiente, en ese matraz, en ese lugar, hay de todas las partículas, tenemos de todas. Nunca se produce un equilibrio del 100%, que sepáis que siempre se siguen produciendo algunos choques, pero bueno, cuando llegamos a un 99% el resultado final, entendemos que ya se ha producido el equilibrio, pero nunca para, ¿de acuerdo? Así que esa doble implicación quiere decir que en esa reacción se produce el equilibrio. Ya no es como siempre, que esto eran reactivos y esto productos. Ahora no, ahora todo pueden ser reactivos o todo productos. Pero eso sí, cuando estamos hablando de nuestra ecuación de velocidad, nuestros reactivos van a ser estos, ¿de acuerdo? Porque si no ya entramos, joder, y si estos son también, ¿qué hago? ¿Otra ecuación? No, nos lo han colocado así porque quieren que lo hagamos en esta dirección, ¿de acuerdo? Perfecto, eso por un lado. Nos dice, para este proceso, la ecuación de velocidad, V, y nos dan la ecuación de velocidad, es K por NO elevado a 2 por H2 elevado a nada. ¿De acuerdo? Nos están dando la ecuación, no nos inventamos nosotros nada. Ya nos las han dado ellos, ¿vale? Siempre que ocurre esto, siempre te van a preguntar lo mismo, ya sabemos lo que nos van a preguntar. Orden total, orden parcial y que digamos los valores de K, supongo. Las unidades de K, perfecto. Siempre nos piden esto. Y tenemos que entender que esto es a lo que llamábamos alfa, ¿verdad? Esto es a lo que llamábamos beta, de modo que el orden de NO es 2, ¿vale? Porque es el numerito que tiene arriba, el orden de H2 es 1, ¿vale? ¿Cuál es el orden total o orden global? Os lo pueden preguntar de las dos maneras. 2 más 1, 3. Perfecto, ya entendemos lo que es. Ahora bien, esto es una de las cosas bonitas de hacer esto. Nos piden, en el apartado número C, deduzca las unidades de la constante de velocidad. ¿Vale? Fijaos en esto. Si yo tengo que deducir las unidades de la constante de velocidad K, lo primero que voy a hacer es despejarme K. Entonces yo sé que K es igual a V partido concentración de NO al cuadrado, concentración de H2 elevado a 1. Si queréis ponéis el 1. Queda un poco feo, pero así vemos que no se nos ha olvidado nada y que es un 1 de verdad. Así que vamos a saber cuáles son las unidades de K. Las unidades de la velocidad, ¿cuáles eran? Mol partido litro por segundo, ¿verdad? ¿Sí? Entre, yo siempre lo pongo así, entre, esta rayita la convierto en un entre y digo NO al cuadrado. ¿Cómo medíamos la concentración? Habíamos dicho que en molaridad, ¿verdad? Molaridad es mol partido litro. ¿Estamos de acuerdo? Así que es mol partido litro, todo ello al cuadrado, por mol partido litro elevado a 1. ¿Estamos de acuerdo en esto, verdad? ¿Sí? Continuamos. K es igual a mol partido en litro por segundo entre, y opero mol al cuadrado por mol, mol al cubo, litro por litro, litro al cuadrado. Ahora, si recordáis, cuando yo divido hago esto por esto arriba y esto por esto abajo.
de forma que me queda mol por litro al cuadrado arriba, igual, mol por litro al cuadrado, partido mol al cubo por litro por segundo. ¿Estamos? ¿Lo dejamos así? No, porque lo podemos simplificar. Este cuadrado se me va con este litro, este cuadrado se me va con este mol y me queda un 2. Así que resultado, litro partido mol cuadrado por segundo. ¿Está bien? Mol, litro cuadrado, litro por segundo, mol al cubo, mol cuadrado, segundo. Aquí queda un litro al cuadrado en el resultado, pero no lo hay, ¿no? Sí. Vale. ¿Habéis entendido cómo se hace? Hacer este vosotros, calcular esta acá. Aquí le queda igual, pero un litro al cuadrado. A ver cómo os queda a vosotros. Mirad, que se me ha olvidado a mí poner esto. Daros cuenta de esto. Este litro no me he dado cuenta de elevarlo al cuadrado. Y es litro al cuadrado por litro. Entonces aquí queda el litro al cubo. Entonces aquí queda litro a la cuarta. Y este 4 con ese 1 de ahí queda... Ahora sí. Ese se iba a quedar un 2. Y aquí queda L al cubo. Con L al cuadrado. Vale, cuidado con ese cuadrado porque realmente este paréntesis afecta a los dos. Perfecto. Muy interesantes estos experimentos, siempre se hacen de la misma manera, no son difíciles y estos ya pueden caer. A ver, los anteriores también pueden caer alguna parte en EBAU. No solo eso, pero sí, por ejemplo, lo que hemos hecho antes podría ser un apartado A o B o A y B, ¿vale? La tablita que vamos a hacer ahora ser un apartado C. Y ya tendríamos ejercicio de EBAU, ¿de acuerdo? No una cosita solo, pero sí dos de ellos juntos. Luego sacamos algún examen de EBAU para que os lo creáis. Los ejercicios de tablas o los ejercicios de experimentos siempre se realizan de la misma manera. ¿Qué es lo que nos van a dar? Nos van a dar una serie de experimentos con concentraciones y velocidades. Nos dicen que tenemos un experimento 1, 2, 3 y 4. Nos van a dar la concentración de A, la concentración de B y nos van a dar la velocidad. Vale, nos dicen que esto es 0,1, 0,2, 0,1 y 0,1. Lo voy a apuntar porque quiero que entendáis una relación que es muy importante. 0,3 y 0,6. Cuando yo quiero comparar dos cosas, siempre tengo que mantener constante una de los factores, porque si no mantengo constante uno de los factores, no voy a saber qué es lo que ha influido, ¿vale? Si yo cambio dos cosas en mi vida y mi vida pasa a ser mejor, no puedo saber si es por una de ellas o por la otra. Entonces, seguimos manteniendo ciertas cosas constantes, cambio una y valoro, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor una me está haciendo que mejore y otra no, ¿de acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, cuando hablamos de experimentos, siempre en estos dos se mantiene algo constante, en estos dos se mantiene constante. ¿Yo podría comparar este experimento con este? No se puede comparar porque no tengo nada constante. 0,201, 0,103. ¿Os dais cuenta? El que sí que podría comparar es este 0,1 con 0,1 y ahora ya puedo comparar este 0,1 con este 0,3. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Esto que vamos a hacer se puede hacer muy fácil mentalmente, ¿de acuerdo? Pero
volvemos a lo mismo. No queremos hacer las cosas mentalmente y lo vamos a hacer algebraicamente. Nos dice, se ha medido la velocidad en la reacción A más 2B para dar C a 25 grados centígrados. Ese a 25 grados centígrados no me influye en nada. Lo que me interesa es que todos los experimentos han sido a la misma temperatura, porque si cambiara la temperatura estoy modificando otro factor y la estoy jodiendo, ¿vale? Dice, para lo que se han diseñado 4 experimentos, obteniéndose como resultado la siguiente tabla de valores. Determina los órdenes de reacción parciales y total, la constante de velocidad y la velocidad cuando las concentraciones de A y B sean 5 por 10 a menos 2. Bueno, eso lo hacemos después. Lo primero nos piden obtener los valores, ¿de acuerdo? Se pueden obtener por lógica, pero vamos a hacer una comparación. ¿Cómo lo comparamos siempre? Tenemos que obtener, obviamente, alfa y beta. Alfa será relacionada con A, beta será relacionada con B, ¿de acuerdo? Y siempre lo vamos a hacer por comparación de experimentos, ¿vale? Fijaos en esto. Yo, para obtener alfa, necesito dejar beta que sea constante, como ocurre en este caso, 0, 1 y 0, 1, ¿de acuerdo? Así que voy a comparar los experimentos 1 y 2. Aquí, vale, 1 y 2 y 1 y 3. Comparar 4 no lo utilizamos, pero lo hace en otro orden. Voy a comparar experimento 1 y experimento 2. Lo primero que me tengo que dar cuenta es que esto va a ser igual. A constante, estas constantes van a ser iguales, porque son constantes, porque dependerían de la temperatura. Si uno lo hubiera hecho a 25 grados y otro a 50 grados, la constante variaría, pero todos están hechos a la misma temperatura. Por lo tanto, se nos va. Y nosotros sabemos que esto va a ser A elevado a un alfa, B elevado a un beta. A elevado a un alfa, B elevado a un beta. Esta fórmula ya la conocemos, que es la fórmula general de la cinética. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir. Punto y coma. Velocidad 1, 5,5 por 10 a la menos 6. Velocidad 2, 2,2 por 10 a la menos 5. Daros cuenta que este de abajo es más grande que el de arriba. ¿Vale? Este es 10 a la menos 5 y este es 10 a la menos 6. ¿Vale? El de abajo es 4 veces más grande que el de arriba. ¿Vale? Pero bueno, que se mete en la calculadora y punto. Pero que a veces pensamos que el de arriba es más grande y no es más grande. Perfecto. Daros cuenta de lo siguiente. A ver, pensad, a mí me gusta sacar las cosas mentalmente y no quiero que no lo hagáis, ¿vale? Os iba a decir cómo lo vais a hacer en clase, pero pensadlo mentalmente. Si este es 4 veces más grande, este de aquí es 4 veces más grande, ¿vale? Y esto ha permanecido constante y esto ha aumentado al doble, ¿cuál va a ser alfa? ¿Cómo aumentando algo al doble puedo conseguir que algo aumente 4 veces? La concentración la aumento al doble. Fijaos en el ejercicio que hicimos antes. ¿Por qué era 8 veces mayor? Aumentando solo 2 veces la concentración. Porque se elevaba. Así que ¿cuánto va a ser alfa? Mirad la solución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Cuánto? Y ahora con el 3 y el 4, por ejemplo, vamos a hacer beta. Este es igual, permanece constante. Esta es el doble que la de arriba. Y esto es el doble también. Si esto es el doble y esto, si esto aumentó al doble y esto también ha aumentado al doble, ¿a cuánto lo he tenido que elevar? ¿Qué coeficiente, qué beta tengo arriba? 1. ¿Veis? O sea, pero claro, tú esto no se lo puedes decir a Chema ni a Marta ni a nadie. A mí sí, a mí me encantaría que me lo dijeran, porque demuestra más inteligencia que hacer esta bazofia. ¿Vale? Claro, luego habría gente que te lo diría a bulto y le dirías, ¿por qué? Ah, no sé, porque siempre es 2, porque siempre es 1. Vete a tomar por culo. ¿Sabes? Pero demuestra mayor inteligencia el hecho de hacer un razonamiento lógico, ¿verdad? Que el hecho de reproducir algo como un mono entrenado. Pero somos monos entrenados. Entonces, vamos a entrenar. ¿Qué es lo que hago? Sustituyo. Las K se nos van. ¿Qué constante pongo aquí? A, 0,1. 0,1 elevado a alfa. ¿Qué constante pongo abajo? 0,2 elevado a alfa. Esta B, ¿qué pongo arriba? 0,1 elevado a beta. ¿Qué pongo abajo? 0,1 elevado a beta. ¿Veis por qué siempre tengo tiene que permanecer constante algo en nuestro ejercicio? Porque esto se me va con esto. Y de esta manera es a través de la cual lo puedo calcular. Habíamos dicho que 5,5 por 10 a la menos 6 entre 2,2 por 10 a la menos 5, ¿cuánto da? Cero con la calculadora, porfa.
¿Cuánto? ¿Cómo va a dar 95? Ah, 0,25, sí, un cuarto. 95, digo, ¿dónde sale? Muy bien. 0,25 es igual a 0,1 partido 0,2, todo ello elevado a alfa. ¿Os dais cuenta de este cambio? ¿Vale? Meto los dos entre paréntesis y lo elevo a alfa para poderlo resolver. ¿Sí? 0,1 entre 0,2, ¿cuánto da? 0,5. 0,25 es igual a 0,5 elevado a alfa. ¿Cuánto es este alfa? ¿Hacemos logaritmo o ya lo razonamos? 0,5 al cuadrado, 0,25, no, 0,5 por 0,5 es 0,25. Si no, nos toca hacer logaritmo, ¿vale? Porque 0,5 elevado al cuadrado, 0,5 por 0,5 es 0,25. ¿Verdad? A ver, si fuera un poco más complejo, os recuerdo definición de logaritmo. Decimos que el logaritmo en base a de b es igual a n si y solo si a elevado a n es igual a b. ¿Vale? ¿Os acordáis de esto? Definición de logaritmo, ¿no? Entonces, 0,5 elevado a alfa es igual a 0,25. Esto es lo que nosotros tenemos. Lo tenemos que poner en forma logarítmica. Logaritmo en base a, ¿quién es a? 0,5. De b, ¿quién es b? 0,25 es igual a alfa. Con la calculadora blanca podemos meter esto. Si la calculadora blanca hay que hacer lo que llamábamos cambio de base. Logaritmo de 0,25, logaritmo de grande entre logaritmo del pequeño. ¿Vale? Otro método, si no queréis hacer todo esto. Como estos números siempre van a ser números sencillos, ¿vale? Siempre vamos a poder hacer esto. Y números naturales, números enteros positivos, siempre vamos a poder hacer esto. 0,25 es un cuarto, ¿verdad? ¿Sí? 0,1 partido 0,2 es un medio, ¿vale? Por lo tanto, 1 partido 2 al cuadrado es igual a 1 partido 2 elevado a alfa, ¿vale? Y de aquí ya sacamos que alfa es igual a 2. Es un rollo tener que hacer todo esto para algo que hemos visto desde el principio y que es razonable y que se puede transmitir y se puede contar. No es una cosa que está en tu cabeza y que no sepas cómo contarla, ¿verdad? Se le puede decir, a ver, podemos observar que esta velocidad es 4 veces esta, que este valor permanece constante y que este es el doble, por lo tanto deducimos que esto tiene que estar elevado al cuadrado. Ya está, ¿vale? Pero hay que hacerlo así, ¿vale? Me gustaría que lo hicierais por este método para no meterlos con historias de logaritmos. Pero, si no os acordáis o lo que sea, logaritmo. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Perfecto. Vamos a quedarnos con esta tabla para seguir haciendo los ejercicios. Nos piden también que calculemos beta. Beta se calcula del mismo modo y nos da 1. Perfecto. Vamos a copiar esta tabla y seguimos con nuestro ejercicio. Con esto nos vale. Control C. Control 1. Aquí la tenemos. Con esos experimentos es suficiente. Vale, escape. Vamos a borrar, borramos. Vale. Siguiente que tenemos que hacer. ¿Qué es lo siguiente que nos pedía? Nos decía, obtenemos los órdenes parciales, que son 2 y 1, ya sabemos hacerlo, luego hacéis uno vosotras, obtenemos el orden global, que es 2 más 1, 3, ¿verdad? Y ahora nos dice, determina la constante de velocidad. Como nosotros ya habíamos visto que alfa es igual a 2 y que beta es igual a 1, ¿cuál es nuestra constante de velocidad? Primero, ¿cuál es nuestra ecuación de la velocidad? V es igual a K, A elevado a alfa, por lo tanto 2, por B elevado a beta, por lo tanto 1. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora tenemos que determinar nuestra constante. ¿De qué experimento hago uso para determinar la constante? Del que me dé la gana. Del más simplificado que tenga, el de 0,1, por ejemplo. ¿De acuerdo? El más cómodo. Me da igual cuál utilicéis, porque ya tengo todos los valores excepto la K. De manera que diría velocidad, 5,5 por 10 a la menos 6, es igual a la constante que desconozco por la concentración elevada a su coeficiente estequiométrico por la concentración elevada a su coeficiente estequiométrico.
Sé que queda un poco feo poner el 1, pero no está de más ponerlo porque así tienes claro que has ido poniendo todo y que no se te ha olvidado nada. Despejamos esta K, pasaríamos el 0,1 al cuadrado y el 0,1 dividiendo y nos queda que la K, la vamos a mirar por aquí, 5,5 por 10 a la menos 3. 5,5 por 10 a la menos 3. Ahora bien, ¿qué unidades pongo? ¿Veis por qué hemos hecho antes ejercicios para deducir unidades? Porque no siempre son las mismas. Las unidades de K hay que obtenerlas, ¿vale? Así que K sería igual a mol partido litro por segundo entre mol cuadrado partido litro cuadrado, ya no se me olvida el cuadrado como antes, por mol partido litro. ¿Estamos? Así que K es igual, ¿os acordáis lo que daba antes? Pues eso debería dar cuando uno está al cuadrado y otro está solo. ¿De acuerdo? Así que está bien que nos acordemos. Mol partido y si dudamos, lo hacemos, ¿eh? Mol cubo litro cubo, ¿verdad? Así que K es igual mol litro cubo arriba, mol cubo litro segundo abajo. Así que K es igual. Esto se va y me queda un 2, se va con esto me queda un 2 y se va con esto. Así que queda litro al cuadrado, mol cuadrado segundo. ¿Veis? Es lo más común, que uno sea 2 y otro sea 1. Si uno es 2 y otro es 2, si uno es 3 y otro es 1, si uno es 3 y otro es 2, hostia, no lo vais a aprender todos. Pero esto estaría bien que nos quedara reflejado. Así que el litro cuadrado partido mol cuadrado segundo. O en uno de esos POSIT que vamos haciendo de cara al examen final, pues apuntar esto. Poner ahí una llamada. Cuando uno es 2 y otro, cuando alfa es 2 y beta es 1, o uno es 2 y otro es 1, estas son las unidades. Tenemos claro cuál es la K, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. ¿Y cómo calcularlo? Ahora os dejo que hagáis uno. Y por último, en estos ejercicios nos suelen pedir que calculemos una velocidad que no nos han dado. ¿A través de qué? A través de las concentraciones. ¿Y qué K vamos a utilizar? Siempre la misma. K es K para todos los experimentos, porque es constante. A 25 grados es esta, a otros grados sería otra. Nos dice, como decía, y la velocidad cuando las concentraciones de A y B sean 5 por 10 a la menos 2. ¿Vale? Pues voy a calcular la velocidad conociendo la constante, conociendo las concentraciones que nos dice que es 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado y la otra 5 por 10 a la menos 2 elevado a 1. La velocidad sí sabemos en qué unidades va a dar, ¿vale? Mol, litro, segundo, porque son las unidades que he utilizado antes. Y estoy yendo como con los pasos hacia atrás. Eso sí que es impepinable, la velocidad se mide en eso. ¿De acuerdo? Haríamos esa operación y listo, que nos da 6,875 por 10 a la menos 7. 6,875 por 10 a la menos 7, por lo que veo aquí. ¿Estamos de acuerdo en estos ejercicios? No son complejos, ¿de acuerdo? Nos van a caer alguno, nos va a caer en el examen esto. A ver, pensad que hay un examen de cinética de equilibrio. No es un examen que hay que sacar un 10, porque en otros va a estar jodido sacar un 10, ¿de acuerdo? O sea que este examen hay que bordarlo. Va a ser esto, un ejercicio de esto, más algo de teoría. Otro ejercicio, a lo mejor solo de deducir unidades y a otra cosa de teoría. Y los otros ya de equilibrio. Van a ser 5 ejercicios, que es lo normal, a no ser que alguien decida hacer otra cosa puntual. ¿De acuerdo? Y a lo mejor, pues alguna teoría, Arrhenius, teoría de colisiones, alguna cosita así. ¿Vale? Pero cinética, básicamente, nos queda otro tipo de ejercicios, ¿eh? Pero cinética es esto. Y no tiene más porque los pasos se entienden perfectamente. Este era el ejercicio 7. Haced el ejercicio 8. Y os cuento lo que es un diagrama entálpico.
Vale, las reacciones se pueden representar, ¿vale? Se pueden representar gráficamente, lo llamamos diagrama entálpico o diagrama energético, como aparece en estos apuntes. ¿Cómo podemos representar esa reacción? Pues van a aparecer un eje X y un eje Y. En el eje X vamos a representar el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, la reacción se va a producir siempre en esta dirección, hacia la derecha. Esta sería T igual a 0, T igual a 0. Perfecto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí, si lo llamamos diagrama entálpico, vamos a poner incremento de entalpía, o si lo llamamos diagrama energético, vamos a poner energía. Es decir, ¿qué es lo que vamos a representar? La energía que tiene una reacción, ¿vale? Siempre de reactivos hacia productos. Vamos a ver dos tipos de reacciones. Hay una reacción, os voy a contar, pero os voy a dejar una cosa para que la penséis vosotras. Hay una reacción que es así. Y otra reacción que es así. ¿Vale? No me importa mucho la anchura o lo alto o bajo que sea. Lo que me importa es que esta comienza en más alta y acaba en más baja, y esta comienza en más baja y acaba en más alta. ¿De acuerdo? Y tenemos distintas cosas de las que tenemos que hablar. Primer punto del que tenemos que hablar. Esto es lo que denominamos EA. EA es la energía de activación. ¿Vale? Como podéis ver, aquí la energía de activación es mucho más baja, sin daros pistas de cuál es cada uno, que la energía de activación de aquí. ¿Vale? Tenemos otro concepto que es la energía de activación inversa. EA a la menos 1, lo vamos a denotar así. Energía. Hay sitios que ponen una prima. No es una energía que me interese mucho de todas maneras, pero bueno, la llamamos así. Energía de activación y energía de activación inversa. ¿Qué es lo que ocurre? Como podéis comprobar, aquí la energía es más alta en reactivos que en productos, ¿vale? Una de ellas va a ser una reacción endotérmica y la otra es una reacción exotérmica. ¿Recordamos lo que es endotérmica y exotérmica? Endo y exo simplemente por el prefijo. Endotérmica es que absorbe calor y el calor al final es una forma de energía, ¿de acuerdo? Exotérmica es que lo desprende, ¿vale? Por lo tanto, el primer caso, que están más altos los reactivos que los productos, vemos que al final tiene menos energía, ¿verdad? Si tiene menos energía es porque ha perdido energía, es decir, porque ha perdido calor. Y si ha perdido calor, será una reacción lo ha desprendido ese calor. Exotérmica. Típico de examen estas dos cosas, ¿eh? Y reacción endotérmica. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Más nombres que tenemos que poner aquí, más cosas que tenemos que nombrar. Incremento de entalpía o energía, ya que hemos puesto energía, energía de los reactivos, energía de los productos, energía de los reactivos, energía de los productos. Estas cosas serían las que tendríamos que nombrar. ¿Qué más nos podrían pedir? Activación, energía de la reactivación inversa, exotérmica, endotérmica. Vale, de momento nada más. Un detalle más. ¿Qué tiene que ocurrir para que la reacción... No, es que no me gusta eso. Me gustaría que simplemente fuera un poco más baja, pero se metiera aquí. ¿Sabéis qué ha ocurrido en esta reacción? ¿Y sabéis qué ha ocurrido en esta reacción? ¿Qué estamos observando? Que la energía de activación es menor. La energía de activación es la energía que necesitamos para que se comiencen a formar los productos. ¿De acuerdo? ¿Por qué ha sido menor esa energía de activación? ¿De qué hemos hablado antes que puede reducir la energía de activación? Un catalizador. ¿Vale? Nos van a pedir que lo representemos. Que hagamos un diagrama entálpico de la reacción que estábamos estudiando, que ya sabremos si es endotérmica o exotérmica, ¿de acuerdo? Que le pongamos todo lo que nos parezca que debe aparecer en ese diagrama y que hagamos el dibujo también si tuviéramos un catalizador. Y simplemente lo que hemos reducido es esta energía de activación. No es más ancha, por eso me gusta que quede más o menos encima, no es más ancha, más estrecha, solo es más baja, ¿de acuerdo? Así que esto sería
con un catalizador. La misma reacción con un catalizador y la misma reacción con un catalizador. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Ahora os dejo ver, a ver si pone algo más en el libro verde. ¿Vale? Perfecto. Con esto, por si aparece algún dato más, ¿vale? Con esto